Buenos días a todos. Hoy resolveremos este ejercicio, el cual nos pide representar en espacio en estados la siguiente ecuación diferencial. Esta corresponde a este sistema mecánico que está compuesto por un resorte, una masa, un amortiguador. Como sabemos, en las ecuaciones diferenciales es la representación del comportamiento de ese sistema. Estas se rigen por las leyes universales, como la ley de Newton o la ley de Kirchhoff en circuitos eléctricos. En este caso utilizamos la ley de Newton, que es la representación de la masa por la segunda derivada, que es la aceleración, el amortiguador por la primera derivada, que es la velocidad, y K por X, que es la ley de Hooke, que es K por el desplazamiento, en este caso en Y. Esto se iguala a la entrada U de T, y también vemos que tenemos una salida YT, que esta vamos a ver posteriormente. Después vamos a identificar de qué grado es la ecuación. Como ven, tenemos un término de grado 0, uno de grado 1 y uno de grado 2. Como tenemos uno de grado 2, que es el mayor, nuestra ecuación va a ser de segundo grado. Vamos a identificar cuántas variables de estado tenemos. Entonces, si nuestra ecuación es de segundo grado, tenemos dos variables de estado. X1, por cierto, representamos las variables de estado con X, X1 y X2, siempre empezando del lado derecho. Si nuestra ecuación, en vez de ser de segundo grado, fuera de tercer grado, tendríamos tres variables de estado. Si fuera de cuarto grado, cuatro variables de estado, y así sucesivamente. Simplemente aquí voy a poner que X1 es igual a Y que X2 es igual a Y', que son estos valores, X1Y, X2Y'. Después simplemente voy a derivar la derivada de X1, pasa de ser Y a Y'. Y este método de espacio en estados nos pide hallar equivalencias. Por lo tanto, aquí vemos que ya tenemos una equivalencia, que es la derivada de X1 es igual a X2. Tanto X2 nos da Y' como la derivada de X1 nos da Y'. Por lo tanto, derivada de X1 es igual a X2. Después vamos a derivar X2. Igual sube un grado, en vez de ser Y' pasa a ser Y'. Como no podemos encontrar una equivalencia aquí, vamos a despejarlo. Vamos a ver de qué manera podemos despejar obtener el valor de Y2'. Para esto despejamos de la ecuación original. Como ven, aquí al lado de la M está Y'. Queremos despejarlo para saber su valor. Por lo tanto, esta M, para eliminarla, pasa dividiendo todos los términos de la derecha. Pasa dividiendo la M, pasa dividiendo la K, la B, pasa dividiendo la K, pasa dividiendo la U. Y estos términos que son positivos, al pasar del lado contrario, pasan como negativos. Entonces nos queda de que Y', en este caso yo voy a poner primero el término de menor grado, es K, menos KY, menos K sobre M por Y, menos B sobre M por Y', más U sobre M. Como U estaba de este lado, pues se queda positivo. Y así nos quedaría nuestra ecuación. Ahora voy a utilizar términos en X. En vez de utilizar términos en Y, que son estos, vamos a utilizar términos en X. Entonces vemos que este valor lo representamos con X1. Este valor lo representamos con X2. Simplemente voy a volver a escribir la ecuación en términos de X. Menos K sobre M por Y menos B sobre M. Aquí, en vez de utilizar Y, voy a utilizar X1. X1
Y aquí voy a utilizar x2 más u sobre m. Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación en variables de estado. Ya tenemos nuestra ecuación en variables de estado. Ahora, ¿cómo representamos esta ecuación en variables de estado? En forma matricial. Simplemente la vamos a hacer de esta manera. Como primera matriz vamos a poner las variables de estado derivadas, que es x1 y x2. Como segunda, simplemente voy a dejar así, de mientras. Tercera, x1, las variables de estado sin derivar. Y de este lado voy a poner otra matriz. Bueno, yo tengo que ver de qué manera armo mi matriz para que me dé esta ecuación. Quiero que me dé x1, la derivada de x1. ¿Cómo hago mi matriz para que me dé la derivada de x1? Bueno, simplemente sabemos que x derivada de x1 derivada nos da x2. Simplemente 0 por x1, 0. 1 por x2, x2. Por lo tanto, derivada de x1, x2. Sencillo. Después, quiero obtener el x2, que en este caso recordemos que y' es igual a la derivada de x2, por lo tanto simplemente podemos poner de que en vez de utilizar el y' aquí, poner derivada de x2, que viene siendo lo mismo. Entonces quiero que me dé esta ecuación. Simplemente menos k sobre m por x1 menos k sobre mx1 menos b sobre m por x2 menos b sobre mx2. Y por último, aquí se me olvidó poner la u. Tenemos que ver de qué manera nos da u por m. Simplemente aquí ponemos 0, ponemos 1 sobre m. 1 sobre m por u nos da u por m. Y de esta manera ya tenemos nuestro espacio en estados de manera matricial, que nos queda de este lado las variables derivadas, de este otro lado las variables de estado. Esta matriz se llama matriz de estado. Esta es simplemente la matriz con las variables normales, y por último la entrada, la matriz de